Buenas noches, mis hermanos. El Señor les bendiga a todos. Vamos a orar. Padre amado, gracias te damos nuevamente por estar aquí reunidos en esta noche, por permitirnos reunirnos en tu nombre, sabiendo que tú estás con nosotros, que estamos delante de tu presencia. Gracias te damos, Padre, por tu bondad. Recibe esta adoración, recibe este culto como grato perfume, Señor. Gracias, Padre, por reunirnos aquí entre hermanos, disfrutando de un mismo sentir, de un mismo propósito, de un mismo objetivo. Permite, Padre, que en este momento en que vamos a conocer una porción de tu palabra, clamo a ti, oh Dios, para que tu Santo Espíritu sea que ministre, sea que dirija mis palabras. Bendice este momento, Señor. Hazlo tuyo, Señor, como ha hecho tuyo todo este culto que lo hacemos por tu nombre. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Pueden sentarse. Hace unos días que veía en las noticias que según la revista Forbes, esa revista que hace un listado de los hombres más ricos del mundo, decía que el señor Jeff Bezos, el fundador de Amazon, era el nuevo hombre más rico en el mundo. Se le calcula una fortuna de unos 112 mil millones de dólares y con esto ha roto todos los récords en cuanto a ser un hombre rico. En segundo lugar le sigue el señor Bill Gates, el fundador de Microsoft, el que anteriormente tenía el primer lugar, y a él se le calcula una fortuna de unos 90 mil millones de dólares. En tercer lugar está el señor Warren Buffett, ese financista, un magnate. A ese se le calcula unos 84 mil millones de dólares, y de esa manera sigue una lista de hombres inmensamente ricos. Al mencionar esta cifra, yo estoy seguro que todos nosotros no nos imaginamos la cantidad de cosas que se pueden tener, la cantidad de cosas que se pueden comprar con esas cantidades de dinero. En el país tenemos personas, familias que son también inmensamente ricas. Hombres, familias que tienen unas fortunas que le da para vivir a todos ellos el resto de su vida, incluso a sus hijos, incluso a sus nietos, incluso a sus bisnietos. Pero ninguna de estas personas pudo haber hecho esa fortuna de manera solitaria, sino que tuvo que valerse de otra persona. Tuvo que ser por medio de otras personas, porque es imposible que una persona individualmente pueda conseguir tanta riqueza haciéndolo de manera individual. Y traigo esto a colación porque en una ocasión nuestro Señor Jesucristo dijo: porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. Y estas palabras fueron dichas por nuestro Señor Jesucristo en medio de una parábola que quisiera viéramos en esta noche. Una parábola que si no se analiza cuidadosamente, es muy probable que se pueda llegar a conclusiones equivocadas. Esta parábola es la parábola del mayordomo infiel y se encuentra en el libro de Lucas, en el capítulo 16, en los versículos del 1 al 13. Y esta parábola es extraña porque, curiosamente, aquí se elogia a un hombre que ha sido infiel en la administración de los recursos de un hombre rico. Lucas capítulo 16, vamos a leer los versículos del 1 al 13. Dice así: dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo. Mendigar me da vergüenza. Ya sé qué haré para cuando se me quite la mayordomía y me reciban en su casa. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo:
toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro, ¿y tú? ¿Cuánto debes? Y él dijo, 100 medidas de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. Y yo os digo, ganad amigo por medio de las riquezas injustas, para que cuando ésta falten os recibas en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. El Señor bendiga su santa palabra. Nuestro Señor Jesucristo gustaba enseñarle a sus discípulos por medio de las parábolas. Las parábolas es una narración sencilla, donde hay una relación entre un hecho de la vida real, una ilustración muy común de la cual conocemos y vivimos, y donde encontramos una profunda verdad espiritual, una verdadera lección espiritual. En las Sagradas Escrituras nosotros encontramos unas 40 y tantas parábolas dichas por nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Lucas encontramos alrededor de 31 de ellas, pero aproximadamente un tercio de esas 40 y tantas parábolas dichas por nuestro Señor Jesucristo, un tercio de ellas tienen que ver con riquezas terrenales, tiene que ver con dinero, tiene que ver con tesoro o algo por el estilo. Y eso no era porque nuestro Señor Jesucristo hubiese querido que las multitudes que le escuchaban, que los que le seguían, que sus discípulos se hicieran ricos, o porque él quería, porque él tuviese algún interés por el dinero, y de ninguna manera porque la forma como Dios bendice a las personas que son fieles es haciéndolos ricos. Nada de eso. Nuestro Señor Jesucristo lo hacía como una advertencia al hombre para que se cuidara de la tentación que produce la riqueza y el amor al dinero. Lo hacía para mostrarle que tanto la riqueza como el amor al dinero puede ser un impedimento para entrar en el reino de los cielos. Cuán difícil es entrar al reino de Dios a los que confían en las riquezas, nos dice él en Marcos 10:24. En sus enseñanzas él dejaba bien claro que no podéis servir a Dios y a las riquezas. En cambio les decía, más buscad primeramente el reino de Dios y sus justicias. En ningún caso, en ningún momento nuestro Señor Jesucristo dio evidencia que se pudiera interpretar o alentar de que sus discípulos le entregasen su corazón a las posesiones materiales, a la prosperidad de esta tierra. De hecho, todas las parábolas de nuestro Señor Jesucristo que hablan acerca del dinero lo hacen precisamente recriminando el amor al dinero. Él era categórico enseñándole que precisamente la raíz de todos los males era el amor al dinero. Quiero dejar claro en este momento que el dinero como tal, el dinero como instrumento en sí mismo no es malo. El dinero como instrumento nos permite adquirir cosas para nosotros poder sobrevivir. Por tanto, podríamos decir entonces que el dinero es un instrumento amoral. Es decir, no tiene moral. Es decir, no es bueno, no es malo. La moralidad del dinero se la da el hombre de acuerdo al uso que le demos. Porque bien podemos tener el dinero y construir una iglesia. Bien podemos usar el dinero y comprar alimento y medicina para el desvalido. O bien podemos usar el dinero para expandir la obra del Señor en cualquiera de sus manifestaciones. Pero también el dinero puede ser usado para acumularse, para satisfacer la avaricia de un individuo.
Puede ser usado para pagar un sicario y arrancarle la vida a una persona inocente. O simplemente puede ser usado para gastarlo en nuestros deleites personales. Por tanto, el dinero bien puede usarse para una obra completamente justa y moral, o bien puede usarse para algo totalmente injusto y totalmente inmoral. ¿Qué uso le damos al dinero que Dios ha puesto en nuestras manos? Esta parábola nos recuerda que nosotros somos administradores de los recursos que Dios ha puesto bajo nuestro cuidado. Por tanto, nosotros tenemos que ser fieles. Debemos ser prudentes en la forma como usamos los recursos que nos ha dado Dios. No importa cuáles sean las posesiones, no importa cuáles sean las oportunidades que Dios ha puesto en nuestras manos. Como dijimos anteriormente, son muchas las parábolas que nuestro Señor Jesucristo le mostró a sus discípulos acerca de cuál era su actitud con relación al dinero y a las riquezas. Recordemos aquellas que encontramos en el libro de Lucas, en el capítulo 12, en los versículos del 16 a 21, que nos habla de aquel hombre rico. Aquel hombre rico que había producido muchos bienes. Este hombre estaba satisfecho, estaba totalmente realizado. La única preocupación que él tenía, ¿dónde iba a guardar todos esos bienes? Y Dios le dice: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que ha provisto, ¿de quién será? Así es el que hace tesoro para sí y no es rico para con Dios. O aquel hombre rico, o aquel joven rico. Aquel joven rico que se creía que tenía el cielo ganado. Ese joven rico que había guardado todos los mandamientos desde su juventud. Pero tenía un impedimento que le ataba a esta tierra, que le obstaculizaba a hacer tesoro en los cielos. Y cuando nuestro Señor Jesucristo le dice a él que se deshiciera de esta cosa y que lo diera a lo pobre, dice que este joven se fue triste porque tenía muchas posesiones. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar en el reino de Dios. Recordemos también a aquel hombre rico y aquel mendigo llamado Lázaro. Ese mendigo que se alimentaba de las migajas que caían de la mesa del hombre rico, que era tan pobre que los perros lamían sus llagas. Pero cuando ambos murieron, Lázaro fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, mientras que el hombre rico fue llevado al Hades. Y el hombre rico desde allí le decía a Lázaro que mojara la punta de su dedo en agua para él poder refrescar su garganta, porque él estaba atormentado. Y con esto nuestro Señor Jesucristo nos muestra cuál es el destino de aquellas personas que en su incredulidad prefieren depositar su confianza en las cosas de esta tierra. Esta y mucha enseñanza nos muestra nuestro Señor Jesucristo y nos indica cómo Él aborrecía al hombre que ponía su amor y su corazón en las riquezas de esta tierra. Pero para que no quedase ninguna duda, Él resumió todas las enseñanzas sobre este asunto en una exhortación clara y contundente cuando dijo el sermón del monte a sus discípulos: no os hagáis tesoro en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan y hurtan. Entonces, ¿cómo encaja esta parábola precisamente en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo? Todos los comentaristas coinciden que esta es una de las parábolas más difíciles de interpretar. Y es difícil porque estamos viendo en esta parábola a un mayordomo injusto que administraba los bienes de un hombre rico, y este hombre distrae para su uso personal esos bienes. Y cuando el hombre se da cuenta de su situación, en lugar de reprocharle su mal proceder, vemos que precisamente
Él elogia su falta de honradez. Y nos preguntamos cómo es posible encontrar algún principio espiritual positivo a partir de estas acciones de este mayordomo infiel. Puede haber una enseñanza adecuada para nosotros en este mal ejemplo. Estamos frente a un hombre, a un siervo que es infiel, que es mentiroso, que es engañador, que es sinvergüenza, un hombre descarado, un hombre que en su mal proceder naturalmente tiene que ser despedido. Me imagino que este hombre manejaba todos estos recursos a su antojo. Un hombre que gastaba exorbitantemente, lo gastaba muy probable en sus asuntos personales. Podríamos decir que este hombre se daba la buena vida en el sentido como lo dice la gente del mundo. Pero todo tiene su fin. Este derroche llega al oído del jefe, que definitivamente tiene que expulsarlo. Vemos que además que esta parábola nos llama la atención, está siendo dirigida precisamente a sus discípulos. Nos dice el primer versículo, dijo también a sus discípulos. Y nos preguntamos, ¿y por qué se dirige a su discípulo? Bueno, él se dirige a su discípulo porque él quería darle una lección de administración. Una lección de administración a aquellos hombres y mujeres que ya se habían comprometido con seguir a Jesús. Hombres y mujeres que aman la justicia de Dios. Hombres y mujeres que se han apartado del mal, que viven su vida preocupados por la gloria de Cristo. Eran creyentes. Ellos sabían perfectamente que todo lo que tenían, todo lo que poseían, todo se lo había dado Dios. Todo lo que tenían lo había puesto Dios para que ellos lo administraran. Este es un mensaje para aquellos que ya han creído. Cada creyente es un mayordomo. Venimos a esta tierra sin nada y sin nada nos vamos a ir. Pero mientras tanto, mientras estemos en esta tierra, Dios en su misericordia y su bondad nos ha dado los recursos para nosotros poder vivir. A unos le ha dado un salario, a otros le ha dado un negocio, a otros le ha dado una renta, a otros le ha dado una remesa. En fin, algún medio nos ha dado Dios para nosotros poder sobrevivir. ¿Qué tal si Dios ahora me dice, mira, esos recursos que yo te he estado dando, ya yo no te los voy a dar más? Tú no has sido digno de administrar los recursos que yo he puesto bajo tu responsabilidad. Entonces muy probablemente que vamos a decir como aquel mayordomo, oye, cavar no puedo, ya yo soy una persona de cierta edad. ¿Cómo yo voy a hacer un trabajo que requiere tanto esfuerzo físico? Igual que el mayordomo, de la misma manera vamos a decir, oye, mendigar yo no puedo. Porque no solamente al administrador de esta parábola le da vergüenza mendigar, también a nosotros nos da vergüenza mendigar. Yo estoy seguro que, por no decir todo, si nos vemos en una situación, estamos dispuestos a pasar hambre. Estamos dispuestos a encerrarnos en nuestras casas con tal de no salir a mendigar. Este hombre dispuso un dinero que no era de él. Él lo malgastó. Él no quiere cavar, él no quiere mendigar. Y la verdad es que es difícil darle vuelta a la actitud de este hombre. Es un hombre que no tiene un escrúpulo, es un comportamiento totalmente falto de honradez. No hay manera de encontrar un elemento positivo en el comportamiento de este hombre sin vergüenza. Recuerden que nuestro Señor Jesucristo, Él mismo catalogó a este hombre como un mayordomo malo. Porque si nuestro Señor Jesucristo quisiera presentarlo de otra manera y exonerarlo de responsabilidad, Él pudo haber usado otra trama. Él pudo haberlo enfocado de otra manera, pero no fue así. Él está mostrando aquí un mayordomo malo, pero a la vez un mayordomo muy hábil. Era un hombre hábil. Porque en algún momento, de alguna manera, este hombre logró la confianza de ese hombre rico. Pero ahora, él ya estaba perdido. Él había abusado de ese hombre rico. Había quedado en evidencia su deshonestidad y no había la forma de poder encubrir su falta, de poder encubrir su mala conducta.
que él se iba a quedar en la calle, él no tenía fuente de ingreso, él no tenía con qué mantenerse y posiblemente este hombre tuviese alguna familia y tampoco tendría cómo lo iba a mantener. Es decir, este hombre ya no tenía futuro. Y peor aún, que cuando él saliera, ya este hombre ya iba a salir totalmente desacreditado. Pero este hombre ideó un plan. Un plan porque no había administrado bien los recursos que habían puesto en su mano y el hombre rico lo iba a despedir. Y vemos que en los versículos del 4 al 7 nos dice: ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía, me reciban en su casa. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Y él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Entonces, él astutamente ahora está utilizando la riqueza de su amo para él comprar amistades. Unas amistades que entiende que van a ser de mucha utilidad cuando él ya no sea mayordomo. Posiblemente los deudores a quien le hizo esto entendieron que él estaba actuando bajo las instrucciones de su jefe. ¿Qué tal si Dios me dijera: dame cuenta de tu mayordomía? ¿Qué tal si Dios me preguntase a mí: ¿qué has hecho con los recursos que yo te he dado? Pero vemos que este hombre pensó con rapidez. Se dio cuenta que tenía que asegurar su futuro, piensa un plan, sabe que tiene que ganar amigos que tienen que ser bondadosos que deberían ser bondadosos cuando él estuviese en necesidad. Le recorta las deudas para que paguen menos, le salda las deudas y definitivamente que esa acción le provoca deudores, le provoca amigos, le provoca personas agradecidas con él. Qué bueno es ganarse amigos con la riqueza de otro. Qué bueno es ganarse amigos y agradecimiento con los bienes de otra persona. Si nosotros fuéramos ese hombre rico, de ninguna manera que nos va a gustar esa acción. Porque si además de gastar los bienes que hemos puesto bajo su responsabilidad, él sigue usando mis bienes para granjearse su provecho, definitivamente, que más que expulsarlo, diríamos que lo meteríamos en la cárcel. Pero lo que llama la atención en esta parábola es que este hombre, que este amo, en lugar de reprocharlo y de recriminarle su mal comportamiento, lo que hace es alabar a este hombre por haber obrado de manera tan sagaz. ¿Quién iba a aprobar esa falta de honradez? ¿Quién iba a alabar una acción como esa? Lo que el mayordomo había hecho era aprovecharse, había abusado de la confianza de ese hombre rico. Pero este hombre, muy por el contrario, fue elogiado por su previsión. Y eso sería lo único que podríamos resaltar bueno de este hombre. Este hombre había actuado con proyección hacia adelante. Él había mirado hacia el futuro. Este hombre habría sacado una póliza de seguro para los tiempos malos que iban a venir. Él estaba sacrificando una parte de los recursos que tenía en el presente para obtener beneficio en el futuro. Si fuésemos nosotros, ¿cómo invertiríamos para el futuro los bienes del hombre rico? Y no estamos hablando de invertir en bienes materiales, donde todo se queda y nada nos llevamos, sino estamos hablando del futuro de los hijos de Dios, donde el porvenir no es terrenal, donde el porvenir no está en este mundo, sino en las moradas celestiales que tiene el Padre Celestial para cada uno de nosotros. El mayordomo tomó la precaución para hacerse amigos mientras él estaba aquí en la tierra durante su retiro. De la misma manera, un creyente debe procurar hacerse amigo, usando los recursos que el Señor ha puesto bajo su cuidado, para que más personas puedan conocer al Señor, para mitigar el sufrimiento de aquellas personas que no tienen muchos recursos,
para hacer menos pesada la vida de muchas personas que viven en una vida de escasez. Por tanto, debemos crear las condiciones para que más personas puedan alcanzar el reino de Dios. El autor Pearson lo expresa de la siguiente manera: el dinero se puede emplear en comprar Biblia, libros, tratados y por tanto de manera indirecta las almas de los hombres. Así lo que era material y temporal se torna en inmortal, no material, espiritual y eterno. Aquí tenemos un hombre que tiene $100. Puede gastárselo todo en un banquete o en una fiesta nocturna y al día siguiente no tendrá nada por ello. En cambio, puede comprar Biblias y la siembra de manera juiciosa como semilla del reino. Y esta semilla del reino germina en una cosecha no de Biblias, sino de almas. De manera que es injusto, ha hecho amigos inmortales de cuando él abandona su vida terrenal, le reciben en morada eterna. Hemos escuchado muchos testimonios de aquellas personas que han alcanzado la salvación, han conocido a Cristo por medio de un tratadito. Y estoy plenamente convencido de que esa persona que tuvo la osadía, que tuvo el coraje de entregar ese tratadito y de paso de presentarle el mensaje de salvación, hablarle de la palabra de Dios, Dios la ha de bendecir. Pero también estoy convencido que Dios ha de bendecir a aquella persona que tuvo la idea de distribuir ese tratadito, de confeccionar ese tratadito. Pero también estoy plenamente convencido que Dios ha de bendecir a aquellas personas que proveyó los recursos para la confección de ese material. Y esto es apenas un simple y elemental ejemplo. Pero hay infinitos ejemplos que necesariamente terminan en bendición, porque como dice su palabra, Dios bendice al dador alegre. El versículo 8 nos dice: y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. Nuestro Señor Jesucristo en ningún momento estaba de acuerdo con la deslealtad de este hombre. Nuestro Señor Jesucristo no estaba de acuerdo con la deshonesta actitud de este hombre. Lo que Él hizo fue aplaudir lo cauteloso que había sido, lo ingenioso que él había sido. Él elogió lo sagaz que este hombre había sido. Utilizó los recursos de su Señor para hacerse de personas agradecidas. Personas que definitivamente tendrían un sentimiento de gratitud con Él por haber sido condescendientes con ellos. Los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. Y tenemos que reconocer que los hijos de este siglo, aquellos que no tienen parte, aquellos que no tienen interés por el reino de Dios, aquellos que no tienen la esperanza de una vida eterna, aquellos que son impíos, aquellos que son inconversos, aquellos que no ven más allá de lo que tienen delante de sus ojos, son más sabios para proveer para su futuro. Son más inteligentes en su visión de su vida, de su futuro terrenal. Debemos reconocer que estas personas son más competentes que nosotros para hacer tesoros en esta tierra. Sin embargo, los hijos de la luz, aquellos que ya fueron redimidos, aquellos que tienen su ciudadanía allá en el cielo, aquellos que tienen puesta su mirada en las cosas de arriba y no en las cosas de esta tierra, debemos reconocer que no somos tan sagaces para ganar amigos espirituales, no somos sagaces para invertir en nuestro futuro terrenal, sino que muchas veces demostramos nuestra incapacidad cuando todavía invertimos en cosas que son perecederas, en cosas que de ninguna manera agradan a Dios. Esto debe ser una alerta para los hijos de la luz. Aquellos que son unidos por la eternidad, aquellos que deberían ser más activos, deberían ser más celosos, deberían ser más conscientes
Esos hijos de la luz que deberían ser más sabios en aprovechar bien el tiempo y prepararse para el futuro y hacer tesoros en los cielos. Vemos que a partir del versículo 9, cuando dice: y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. Por lo tanto, debemos emplear los recursos, cualquier cosa que Dios nos haya dado, para que ganemos almas para Cristo, para que hagamos amistades que durarán para toda la eternidad. Nosotros debemos usar todos los recursos que Dios nos ha dado para hacer amigos, no amigos terrenales, sino amigos espirituales, amigos que le darán la gloria a Dios por haberle presentado el camino de la salvación. Debemos ser generosos con el pueblo de Dios. Debemos ayudar a los que verdaderamente están necesitados dentro del pueblo de Dios. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y viniste a mí. Eso dijo nuestro Señor Jesucristo en Mateo 25, en el versículo 35 al 40. Y más adelante sigue diciendo: en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. El mayordomo malo era muy liberal con el dinero de su amo. Sus acciones, aunque eran totalmente injustas, sin embargo, le ganaron amigos. Le aseguraron su futuro. Jesús nos recuerda que nosotros también somos administradores. Sin embargo, a diferencia del hombre injusto, nosotros tenemos la autorización explícita de nuestro Señor. Tenemos la orden expresa de parte de Él que debemos ser generosos. Son totalmente los recursos de Él y tenemos la autorización sin límite para hacer amigos por toda la eternidad. Si un deshonesto administrador pudo utilizar su posición para hacer amigos terrenales, ¿cuánto más debemos nosotros usar los recursos que el Maestro ha puesto en nuestra mano y lo cual nos ha autorizado para hacer amigos por toda la eternidad? Cuando leemos que tenemos que ganar amigos por medio de las riquezas injustas, esto no significa que nosotros nos están dando licencia para que nosotros hagamos dinero de una manera ilegal, de una manera deshonrosa, de una manera injusta para conseguir amigos. De ninguna manera. Cuando nuestro Señor Jesucristo nos habla de riquezas injustas, lo que nos está diciendo es que las riquezas de esta tierra son injustas en el sentido de que le crea una falsa esperanza al hombre que confía solamente en ella. Es injusta porque engaña al individuo, porque le hace creer que por medio de ella va a encontrar su felicidad. Son injustas en el sentido de que nada podemos sacar de ella, nada podemos llevarnos de este mundo el día que partamos de esta tierra. No vamos a ir sin nada. Y son injustas porque son terrenales, pertenecen a este mundo y en final de cuentas son perecederas. El versículo 10 al 12, nuestro Señor Jesucristo sigue diciendo: al que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y al que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo que es ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Gracias a Dios que nosotros estamos en una congregación que no es rica, pero gracias a Dios que es autosuficiente. Gracias a Dios incluso que tenemos el gran privilegio de poder ayudar a otras congregaciones para poder expandir el mensaje del Evangelio. Pero el dar es una cuestión de voluntad propia. Y con esta enseñanza, nuestro Señor Jesucristo nos está llamando a que nos examinemos a nosotros mismos. Recordemos aquella parábola de los talentos, donde nos muestra que aquel creyente que recibe poco es tan responsable en última instancia
ante Dios de la misma manera que aquella persona que recibe mucho. Ambos tendrán que rendir cuenta con los recursos que Dios ha puesto en su mano. ¿Cómo nos comportamos nosotros con las cosas que son pequeñas? El versículo 10 dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Es injusto. Hay creyentes que dicen, bueno, cuando yo tenga suficiente, yo voy a dar dinero para la obra del Señor. Yo no doy porque la verdad que yo tengo todavía muchas necesidades. Oye, me faltan muchas cosas que yo quiero tener. Mira, yo prometo que cuando yo tenga el doble de lo que yo tengo ahora, yo voy a dar para la obra del Señor. Y la verdad que pensar de esa manera es una trampa. Eso es una verdadera trampa. Las personas que piensan de esa manera, si un día tienen más, no es cierto que van a dar más. Las personas mientras más tienen, más gastan. Personas que no tenían y empiezan a tener y entonces empiezan a adquirir vehículos caros y en consecuencia el mantenimiento es mucho más caro. Compran vestimenta más costosa, quieren estar al último grito de la moda. Quieren siempre usar ropa nueva. Compran equipos y muebles cada vez más modernos, más tecnología. Asisten a lugares que tienen fuertes demandas sociales. En fin, gastan más de lo que tienen y nunca más le van a alcanzar. Nunca van a tener suficiente para invertir en la salvación de los amigos. Porque están dilapidando los recursos que le ha puesto Dios en sus manos. A personas verdaderamente fieles no son generosas de acuerdo a la circunstancia de que si tengo más o si tengo menos. Las personas verdaderamente fieles son generosas de acuerdo a su carácter. La viuda que prácticamente no tenía nada, ella dio todo lo que tenía. Una persona que es interesada, que gasta todo en sí mismo, esa persona no va a dejar de ser interesada si de repente se convierte en millonario. Esa persona va a seguir siendo interesada, no importa lo que tenga. Por tanto, los creyentes debemos tener una actitud clara, una perspectiva adecuada sobre cuál es nuestro deber como administradores. No importa si tiene mucho, no importa si tienen poco. Déjenme decirle, es una necedad pedirle algo al Señor si no se ha sido un mayordomo fiel. Si no se ha sido un mayordomo fiel con lo que Dios ya nos ha dado. Un mayordomo fiel no se trata de grandes sumas de dinero. Un mayordomo fiel no se trata de hacer grandes regalos, se trata de integridad, se trata del carácter espiritual de cada creyente. Las cosas que nosotros llamamos nuestras, esas cosas no son nuestras, son bendiciones que Dios nos ha dado para ser invertidas tan sabiamente como sea posible en los demás, en las personas necesitadas, e invertirlo para la gloria de Dios. En otra palabra, lo que hacemos con el dinero, con todo aquello que Dios nos ha dado, revela el verdadero estado de nuestro corazón. Si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo verdadero? Gastar en lujos innecesarios, gastar en aquellos símbolos de estatus social, gastar en cosas perecederas, perder el tiempo en diversiones vanas, en diversiones que no tienen valor. Todo eso no es más que robarnos a nosotros mismos la verdadera riqueza que Dios tiene guardada para nosotros. No somos dueños de nada en este mundo. Nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacarnos, dice Timoteo 6:7. Y lo que estamos viendo es una trágica ironía pecaminosa. Porque mientras más desperdiciamos en nosotros mismos, mientras más cosas nosotros acumulemos en esta vida, menos tendremos atesorado en el reino de los cielos. Y es allí donde están las verdaderas cosas, donde debe estar nuestra verdadera riqueza. No mirando las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven.
Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Nos dice 2 Corintios 4:18. Las personas que derrochan todos sus recursos en aquellas cosas que no pueden durar, que reinvierten sus riquezas de nuevo en aquellas riquezas injustas, no son verdaderos mayordomos del Dios vivo. Pero en cambio, si nosotros le honramos con nuestros bienes, si nosotros les entregamos la primicia de todo, como nos dice Proverbios 3:9, estaremos demostrando que con nuestra administración estamos repudiando a los dioses de este siglo, como son la riqueza y el amor al dinero. No hay término medio. No hay término medio. No se puede servir a Dios y a la riqueza. Finalmente, nos dice nuestro Señor Jesucristo en el versículo 13, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Nosotros no podemos dejar que el dinero ocupe el lugar de Dios en nuestros corazones. La administración de los recursos de Dios es una obligación permanente, no es un deber por un día, no es una custodia medalaganaria. Porque de la manera como nosotros lo hacemos es muy importante, porque eso evidencia si realmente nosotros somos creyentes auténticos, somos creyentes genuinos o solo somos creyentes en apariencia. El Maestro nos ha comprado con su sangre. Él tiene propiedad exclusiva de todos nosotros. Él tiene propiedad exclusiva de todos nuestros bienes. Él tiene una propiedad adquirida por derecho divino. Esta es una parábola de nuestro Señor Jesucristo. Es un llamado a que nosotros reflexionemos cómo estamos manejando nuestra mayordomía. Vamos a orar. Padre amado, Señor Dios, de toda honra y toda gloria, gracias te damos, Señor, porque tú nos das bendiciones inmerecidas cada día. Gracias te damos, Señor, porque cada mañana cuando nos despertamos, tenemos la garantía de un Dios vivo, un Dios verdadero, un Dios que nos cuida, un Dios que nos protege y un Dios que nos provee. Ayúdanos, Padre, para que en todas las cosas que nosotros hagamos, manifestemos y reflejemos que somos verdaderos hijos tuyos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por ello, porque a pesar de tantos caminos, tantas provocaciones, tantas tentaciones que el mundo nos presenta, aún así, tu palabra nos enseña lo que es recto, lo que es verdad y el camino que tú quieres que nosotros transitemos para alcanzar esa santidad que tanto necesitamos. Te pido, Señor, en especial por esta semana que se inicia hoy, donde Satanás aprovecha estos días de asueto para hacer todo tipo de oferta para que nos alejemos de ti. Cuida nuestro testimonio, cuida nuestra consagración a ti. Cuida nuestro andar, Señor. Padre, te queremos pedir también por aquellos hermanos que estarán en el exterior de viaje o en la carretera, para que también tú los cuides, Señor. Padre, permite que todo lo que hagamos te glorifiquemos en todo. Despídenos en paz, Señor, y bendice a cada hermano presente, y bendice también a cada hermano que por alguna razón no está aquí, Señor. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te lo pedimos. Amén.